dicho esto, de pequeño tirón de orejas, vamos a orar. Señor Padre, venimos Señor a ti como venimos siempre, sin nada digno que presentar delante de tu rostro. Venimos siempre con nuestra debilidad que nos precede, venimos siempre con esa desobediencia que en ocasiones nos caracteriza. Pero eso sí, venimos reconociendo que tú eres el dador, que tú eres el eterno, eres el soberano y omnisciente, omnipresente, todopoderoso, Señor de señores. No tenemos otro lugar donde ir. En nuestro pequeño conocimiento, Padre Santo, entendemos que este es el mejor lugar donde estar en este momento. Y que es tu palabra de vida, la única que necesitamos en esta hora. Por eso venimos una vez más a pedirte sustento, a pedirte consuelo, a pedirte abrigo, a pedirte dirección. Así somos nosotros, Padre Santo, tú lo sabes, nos has creado de esta manera, como pequeños, como débiles, para que entendamos quién es el grande, quién es el fuerte. Eres tú, Señor. Queremos que un día más toques nuestros corazones, que un día más abras nuestro pequeño entendimiento, Señor, a tus grandes palabras. Que un día más nos enseñes las sendas de justicia para que andemos en ellas. Que un día más, Padre Santo, nos muestres tus grandes misericordias. Y que un día más comprendamos de dónde nos rescataste. Porque nosotros andábamos perdidos, errantes, andábamos envanecidos, andábamos orgullosos como pavo real, pensando que en este mundo teníamos todo y que no nos hacía falta nada, cuando éramos pobres, ciegos y estábamos desnudos. Gracias, Señor. Gracias por esa obra maravillosa en la cruz, esa sangre preciosa derramada para la propiciación de nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino también de los de todo el mundo. Y gracias también, Padre Santo, por esa resurrección maravillosa, esa vida restaurada que tú tomaste por ti mismo. Porque tenías poder para entregarla y tenías poder para tomarla. Fuiste hecho, Padre Santo. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento fue hecho la primicia, la justificación de nuestras vidas. Ahora somos justos, no gracias a nuestras propias justicias, nuestras propias obras, sino a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. Por eso no nos avergonzamos, como dice Pablo, no nos avergonzamos, Señor, de predicar el Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al judío primeramente, también al griego. Nosotros en nuestra posición de gentiles, en nuestra posición de desechados, ahora venimos a ser parte. Los que éramos ajenos, los que éramos extraños, Señor, hemos venido a tu presencia y hemos sido adoptados como hijos tuyos. Si no comprendemos esto, estamos perdidos. Ayuda al Señor que comprendamos esta maravillosa obra. Que ahora somos hijos verdaderamente de Dios, que ahora andamos en los caminos de Dios, que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo y que a Él debemos dar gloria, honra por los siglos de los siglos, porque ante Él se doblará toda rodilla. Pero pedimos, Señor, que obres de esta manera en nuestros corazones y comprendamos más y más esta gran verdad. Cuida de nuestras iglesias que están por toda España y por todo el mundo. Y cuando decimos nuestras iglesias, estamos refiriendo a tu iglesia verdadera, la que compraste con tu preciosa sangre. Ayuda allí en aquellas ciudades donde se están haciendo seminarios de la Biblia para predicar el Evangelio. Abre corazones, Señor, restaura almas, porque el tiempo se acerca y la ira de Dios será revelada en este mundo, en esta tierra, para perdición de los hombres impíos que actúan en oposición a ti y detienen con injusticia la verdad. Oh, Señor, cuántas cosas son las que queremos pedirte en esta hora y queremos confiar que tú las conoces todas. Ayúdanos y ponemos este tiempo, en este precioso tiempo que tú nos das en tus benditas manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos con nuestras Biblias a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Para aquellos que hayan faltado estos domingos o para aquellos que nos visiten por primera vez o por segunda, estamos haciendo estudio de la carta a los romanos, una carta majestuosa, maravillosa, corazón del Evangelio, el corazón del Nuevo Testamento. Muy importante que tengan todos sus Biblias a mano.
Que no tenga Biblia, por favor, pida una prestada. Atrás creo que hay Biblias. Si no, en mi oficina tengo un par de ellas también, pueden prestar. ¿Vale? ¿Ya? ¿Sí? Vamos a leer Romanos capítulo 2. Hoy nos centraremos en el pasaje que se encuentra entre el versículo 1, bueno, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Romanos capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, 1 hasta el 11. Y vamos a leer de forma alternativa. Yo leo los versículos impares y vosotros me acompañáis con los pares. ¿Vale? Leo yo primero. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Y piensas esto, hombre? ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del santo juicio, o sea, del justo juicio de Dios. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11, vamos a leer juntos. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. No hay acepción de personas para con Dios. Bien, hermanos, pues vamos a aprender este pasaje y de verdad, como les decía el domingo pasado, espero que la carta a los romanos no se les haga bola, porque cuando entendemos su grandeza, de verdad es de gran bendición para nuestras vidas. Por eso es importante que apunten, siempre lo digo, apunten, traigan su boli, su papel, una agenda para que tomen nota y luego no se quede esto en el olvido, sino un sonido eco. Y me acuerdo que el pastor habló así, de esto, un poco por allí, un poco por allá, porque si venimos aquí no es a escuchar, sino que venimos a aprender, porque a escuchar escuchamos muchas cosas, muchas tonterías por el mundo, pero a este lugar se viene a aprender la palabra de Dios para que sea útil en nuestras vidas. Y si me permiten, obviamente yo tengo que hacer una continuación, ¿no? Porque estamos estudiando Romanos, lo que vimos la semana pasada, pues tengo que traerlo a colación a lo que vamos a aprender hoy, porque vienen de la mano. Recuerden, la Biblia antes, esto es una carta, no venía establecida en capítulos y en versículos. Pablo no escribió a los romanos, capítulo 1, yo me dirijo a vosotros, capítulo 2, tal. No, era una carta que era seguida, no había divisiones. Hombre, había sus puntos y sus comas, como toda carta. Pero es un tema, es una carta, es un tema exclusivo para los cristianos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 nos habla de la salvación en Cristo Jesús. Y nos va en progresión mostrando esa salvación que llegaría, obviamente, a los gentiles, pero en primer lugar estaba establecida para los judíos. Judíos y gentiles, ambos vendrían en las mismas condiciones. No tendría ni más ventaja al judío, aunque como dice el capítulo 3, ellos tenían la palabra de Dios, pero estaban en la misma condición que los gentiles. Ambos eran dignos de muerte, eran reos de condenación, por eso Dios quiere enseñar su misericordia, quiere mostrar su gracia. Y la semana pasada que estuvimos aprendiendo desde el versículo 18 del capítulo 1 al versículo 32, si se acuerdan, hermanos, los que han anotado, si tienen buena memoria, no como yo que tengo memoria de pez, se acordarán que estuvimos hablando de los gentiles, de aquellos que habían detenido con injusticia la verdad. Eso es que estamos incluso hoy en día, 2000 años después, acostumbrados a ver personas que creen, por ejemplo, en la evolución, que creen que venimos del mono o que salimos del agua. Aquellos que creen en el Big Bang, ¿no? Aquellos que no creen en Dios y piensan que las cosas creadas aparecieron por casualidad.
Eso es detener con injusticia la verdad. ¿Y qué estuvimos aprendiendo? Bueno, pues que a esos que se apartan de Dios, a esos que detienen con injusticia la verdad, ¿Dios qué hace? Bueno, pues Dios les da un corazón endurecido. Dice el versículo 21, dice al final, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y entendimos la semana pasada también que siempre había una causa y un efecto, ¿no? Causa y efecto, causa y efecto. Ellos detienen la injusticia, pues Dios endurece su corazón. ¿Ellos qué hacen? Dicen que cambiaron la gloria de Dios por la imagen de bestias, de animales, o por la imagen incluso de hombres, mencionando la idolatría, ¿no? Dice que ellos cambiaron la gloria de Dios y no le dieron gloria como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y Dios qué hace? Dice que Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones. Y como Dios se apartó, porque el tema de la semana pasada era el abandono, la ira de abandono, Dios no hace falta derramar su ira sobre nosotros como Cristo, sino simplemente Él se aparta y eso ya es bastante ira para el hombre. Dios se aparta y ¿qué ocurre? Pues dice que ellos cambiaron. Dios los entregó y ellos cambiaron su corazón, Dios hace esta obra en ellos y Dios cambia el corazón. Ellos cambiaron su entendimiento. Ellos cambiaron también su corazón y se extraviaron. Cambiaron la verdad por la mentira, dice la palabra. ¿Y Dios qué hizo? Pues Dios los entrega a sus pasiones, a pasiones vergonzosas. Claro. ¿Y qué viene después de las pasiones vergonzosas? Bueno, ellos cambiaron el uso natural porque es contra natura, continúa diciendo Pablo, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y veamos que esto era un proceso, ¿no? En primer lugar, ellos lo que se estropea, ¿qué es? El corazón. Después, ¿qué estropean? El cuerpo. Y después, lo último, la mente. Dice, pues como cambiaron el uso natural, ¿qué hizo Dios? Pues Dios los entregó a una mente reprobada. Y dice el versículo 29, por eso, como tiene una mente suspensa, eso significa reprobado, una mente que no es útil, que no vale para nada, pues bueno, están atestados de toda injusticia, fornicación. Miren, aquí 3 versículos llenos de lo que es el hombre hoy en día. Atestados llenos de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Wow! ¿Te has dado cuenta qué lista? Y es que si ves en esta lista, a mí a la cabeza me vienen los tiempos de hoy en día. Que el mundo está lleno de ¿qué? De hombres injustos, de hombres fornicarios, de hombres perversos, avaros, malos, llenos de envidias, llenos de asesinatos, de homicidios, llenos de peleas, de contiendas, de engaños, de malignidades. Todo esto es lo que mama este mundo. Pero ¿qué ocurre? Yo no sé cuántos de ustedes cuando escuchaban esta palabra la semana pasada y veían toda esta lista de injusticias, ¿qué pensaban? Amén, ¿no? Amén. Porque la ira de Dios va a caer ¿sobre quién? Sobre estos. Los fornicarios, los perversos, los avaros, los malvados, los que están llenos de envidias, los homicidas, los que se pelean todo el día, los borrachos, los ladrones, los mujeriegos, los defraudadores, todos estos. Y alguno dice, qué bien, qué bien. Pero la cuestión es que Pablo no se queda ahí. Y Pablo ahora va a tratar contigo y conmigo. Los morales. Los que se piensan que no son tan malos. Aquellas personas que piensan que por sus justicias o por sus obras ya no necesitan nada más. Y yo creo que para Dios no hay nada peor que estos. Quiero que entiendan bien esto. Las personas morales, las personas que piensan que son demasiado buenas o que son buenas y que no necesitan la gracia de Dios para nada, porque ellos ya son suficientemente buenos, Dios especialmente derrama su ira sobre ellos. Porque han desechado su gracia soberana, porque han desechado su amor misericordioso y sobre todo han desechado la sangre de Cristo derramada en la cruz. Obviamente este pasaje de hoy, de capítulo 2, iba dirigido a los judíos. ¿Porque quién eran los judíos? Hombre, los representantes de Dios. En la tierra, ¿no? Sí, Dios los escogió a ellos como su nación, el pueblo que iba a ser testimonio de Dios. Por eso Isaías 43:10 les llama sus testigos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mis siervos que yo escogí. ¿Para qué? Para que entendáis, creáis y comprendáis que yo soy Dios y fuera de mí no hay nadie.
Ellos tenían que dar ejemplo. De hecho, Pablo en el capítulo 3 dice así, ¿qué ventaja tiene el judío? Que él aprovecha a la circuncisión. Mucho, primeramente, ¿por qué? Porque a ellos se les dio la palabra de Dios para vivir con ejemplo. Pero Dios establecería una cosa, una verdad, y es que las personas morales no pueden agradar a Dios. Y yo creo que de aquí muchos de nosotros antes éramos morales. Éramos religiosos moralistas. ¿Sabes lo que es eso? ¿Tú antes eras religioso? Sí, la mayoría de personas son religiosas en este mundo. El hombre es un ser religioso. Por eso hay tantas religiones en el mundo. Por eso hay tantos ídolos, tantas imágenes, porque el ser humano es un ser religioso. Dios nos creó así, de esa manera, para que le busquemos a Él. El problema es que el hombre se envanece y busca su propio ídolo, su propia manera, su propia forma, y por eso cada religión tiene sus propias doctrinas y sus propias maneras y sus propias formas. Pero la mayoría de esas personas son morales. Morales que cuando ven injusticias, cuando ven en la televisión que un padre ha matado a sus hijos, o que un marido ha matado a su esposa, o que han robado, o que los políticos cada día dicen más mentiras, ¿qué ocurre con esas personas morales? Se indignan. ¡Oh, qué malvado! ¡Qué malos!, ¿no? Y hacen ese juicio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir una cosa muy importante, que nosotros valoramos, que entendemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal. ¿Lo entienden? Sí, ¿no? Pues es lo que vamos a hablar hoy. De aquello que está bien, aquello que está mal, y qué tiene que hacer uno que sabe lo que está bien, y qué tiene que hacer uno cuando sabe lo que está mal. Entonces, viendo este pequeño resumen de lo que aprendimos la semana pasada, nos vamos a meter de lleno en el pasaje de hoy. Y en primer lugar os voy a leer versículo 1 al 3 nuevamente, por eso vuestros ojitos. Capítulo 2 de Romanos, y disculpen que hable muy rápido, hoy quiero acabar pronto, porque hay una comida muy rica aparte de la que Dios nos trae. Capítulo 2 de Romanos, versículo del 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Cuántas veces hemos criticado aquello que nosotros mismos hemos hecho? Muchas veces, ¿no? Criticar a un hermano o criticar a una persona por hacer algo que tú mismo has hecho. Eso es muy común. Y eso era muy común entre los judíos también. Criticar, o como diría el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 7, el intentar sacar la paja del ojo ajeno cuando tú en tu propio ojo tienes una viga. ¿Se acuerdan de este pasaje, no? El Señor dice, pero hipócrita, ¿pero qué quieres? ¿Sacar la paja del ojo ajeno cuando tú tienes una viga? ¿Saben qué es una viga? Era el travesaño que había en los techos que construían antes. Eran vigas de madera. Una paja, ya saben lo que es. ¿Qué prefieren tener en un ojo? ¿Una paja? ¿En el ojo una paja o una viga? Hay personas que llevan una viga clavada en su ojo y quieren sacar una paja que tiene el otro en el ojo ajeno. Eso quiere decir obras injustas. Déjame que te quite eso que te está molestando, ¿no? Tú no puedes intentar quitar a alguien algo que le está molestando cuando tú tienes muchas más cosas que molestan a otros. Por eso el llamado es, claro, saca primero la viga de tu ojo para que entonces tú puedas sacar la paja del ojo del hermano. Santificación es lo que pide el Señor Jesucristo. Santifícate cada día. Vive en la santidad que Dios te da. Entonces, versículo 1 dice, eres inexcusable. ¿Quién? ¿Quién quiera que tú seas? Quien quiera que tú seas, no tienes excusa. Eso dice aquí la palabra. Eres inexcusable. No tienes excusa. ¿Por qué? Porque Dios ve todas las cosas. Pero algunos, por su forma moral de vivir, piensan que pueden agradar a Dios. Quiero que dejen aquí el marcapáginas y me acompañen a un texto que vamos a encontrar en Lucas capítulo 18. Porque es un texto una parábola que nos viene como anillo al dedo. San Lucas capítulo 18.
Versículo 10 al 14. Versículo 9 también. San Lucas 18, del 9 al 14. Os voy a leer. Yo sé que algunos conocen esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Ven? Unos que confiaban que eran justos. ¿Quién eran justos? Bueno, unos judíos morales, éticos, muy legales. Pensaban que eran justos. Bueno, Cristo les dijo a estos. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Quiere decir, uno era una persona muy religiosa. Recuerden que los fariseos eran personas que se esforzaban muchísimo por cumplir la ley de Dios. Un fariseo, si lo ponemos ante la regla de la ley, era mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque él cumplía la ley, o intentaba cumplir la ley a rajatabla. Esos eran los fariseos. Y el otro era publicano. El publicano era un cobrador de hacienda, un cobrador de impuestos, un judío que cobraba a los judíos para darle a los romanos, un traidor. Y normalmente eran ladrones porque trapicheaban con ese lugar en el que se les había puesto de publicano. El fariseo dice que los dos fueron al templo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ahí empieza, ¿no? Yo no soy como el resto. Los otros hombres, ¿cómo son? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que tengo detrás de mí. Gracias, que no soy como él. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Palabras de Jesucristo, versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo que nos enseña el Señor Jesucristo en esta parábola no es otra cosa de que el peligro de la moralidad externa. Oh Dios, dice que oraba consigo mismo, estaba hablando solo. Él pensaba que estaba hablando con Dios, pero allí lo único que escuchaba era él, su voz. Dios, te doy gracias, qué bueno que soy. Que doy diezmo de todo lo que gano, que hago ayuno 2 veces a la semana, que hago esto, que hago lo otro, que no soy como este de aquí atrás. Tal vez a lo mejor tu pensamiento es ese. Y cuando no vas al templo, vienes a la iglesia y te enteras de algún hermano que no anda en buenos pasos y vienes delante de Dios y dices: gracias, Señor, que no soy como este impío. Espero que no sea ese su corazón, sino que tengan el corazón del publicano, entendiendo que todos somos viles pecadores ante la presencia de Dios. Por eso hay que golpearse el pecho y decirle al Señor: sé propicio a mí. Porque él estaba quebrantado por su pecado. El otro ni entendía que tenía pecado, lo que pasa es que el pecado no era tan visible. Entonces el Señor quiere tratar. Pablo, con su pluma, en esta carta a los romanos, quiere tratar con estos hombres, justo en este pasaje. Recuerden, esta carta es un progreso. Primero tratar con el gentil, esos que están apartados de Dios, esos que están llenos de injusticias, de fornicación, de perversidad, de maldades, de pleitos, tal. Pero es que ahora quiere tratar con el moral. Ahora quiere tratar con el bueno aparentemente, pero que de bueno no tiene nada. Porque ellos dicen que lo que juzgan, ellos también lo hacen. Dice el versículo 1 al final: porque tú que juzgas haces lo mismo. Alguien roba y tú te indignas, ¿no? ¿Y tú no has robado nunca? No he robado. Ni un boli, ni un euro, nada de nada. Algo nos hemos metido en el bolsillo que no nos correspondía. Y Dios no nos va a preguntar la cantidad, Dios nos va a preguntar la acción. Dios no le importa si robas un banco o como si robas la hucha de tu hijo. Porque quitarle el dinero a tu hijo también es robar. Es la acción. El problema es no verlo tan grave. El problema es no verlo tan grave. Algunos podrían decir: bueno, yo es que siempre he sido fiel a mi esposa.
¿Sí? Sí, siempre. A mi amor nunca le he sido infiel. Y si lees Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, porque el que cometiera adulterio debía ser apedreado. Mas yo os digo que cualquiera que miró a otra mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El problema es que no, tu mujer no te va a dar el divorcio por el hecho de que le hayas sido infiel mentalmente. ¿Saben por qué? Porque ya entendemos que en muchas ocasiones hemos sido infieles con nuestro pensamiento. ¿A alguien le va a dar el divorcio? Porque el marido o la mujer ha pensado en otra persona. No lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Y cuando Cristo dice, ya adulteró con ella en el corazón, el problema, hermanos, es que nosotros vamos a estar ante el juicio de Dios, como dice aquí este pasaje. ¿Cómo comienza en tu Biblia el capítulo 2? Justo, juicio de Dios, justo. Justo juicio de Dios. Imagínate, tú estás viendo una película y sale una mujer despampanante, ¿sí? ¿Y qué hacen los hombres? Hacen como el lobo de los dibujos animados, ¿no? Los ojos, así. Su mujer, si no es tonta, perdón la palabra, pero su mujer, cuando ve cómo mira, ¿qué está pensando ese hombre? ¿Qué está pensando? Pues lo que está pensando. Pero a que no le dice, quiero el divorcio, ¿a que no? Porque el marido le diría, eso es injusto. O sea, simplemente por mirar a una mujer ya te quieres separar de mí. Es una injusticia, ¿no? ¡Qué tontería! Bueno, eso para nosotros. Para Dios no es tontería. Porque ya has adulterado con ella en el corazón. Y como a veces enseñamos en el seminario, ¿no? Para entender la plenitud del pecado en el hombre. Si tú a cada mujer que tú miras codiciando su cuerpo, la dejases embarazada solo con mirarla, ¿cuántos hijos tendrías? Serías familia multinumerosa. Y las mujeres no son exentas tampoco de este pecado. Los hombres es que somos más descarados y hacemos así, ¿no? Pero las mujeres es con el rabillo del ojo. Son más astutas. Son más astutas. El hombre es más torpe. Tú haces lo mismo. No critiques, no puedes juzgar porque tú estás en la misma condición que él. Él es imperfecto y su imperfección se ve. El mundo actúa descaradamente. ¿Por qué? Porque su negro corazón ha sido entenebrecido. El necio corazón ha sido cegado. Por eso andan de aquella manera. No tienen temor. Pero hay personas que, como dicen en mi pueblo, a la chita callando, hacen las mismas cosas. Tapaditos para que no se les vea. Y esos son los morales, y el peligro es claro. Dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Según verdad quiere decir según la verdad de Dios. Para Dios no va a haber digamos, tapadera. Para Dios no va a haber camuflaje, porque Dios ve todas las cosas, incluso el corazón. Y debemos entender que el Señor va a juzgar todo. Por eso está diciendo aquí, tú eres inexcusable, porque vendrá el juicio. ¿Saben la palabra juicio en el griego cómo se escribe? Crisis. ¿Te suena, no, la palabra crisis? Crisis económica, crisis global, crisis climática. Bueno, pues eso es la palabra juicio. ¿Y qué significa? Significa hacer una división y valorar. Eso es la palabra juicio o juzgar. Coges algo, digamos que lo separas, lo valoras y tomas una decisión. Y eso es lo que hará Dios. Hará un juicio, pero no va a hacer un juicio de valores. ¿Se imaginan que ustedes aquí les pusieran, a ver, hermana, haga juicio de valor? ¿Qué le parece este hermano? ¿Y qué le parece esta hermana? ¿Sería correcto ese juicio de valor? ¿Sería objetivo? No, porque nosotros juzgaríamos, ¿sabe por qué? Por lo que conocemos de esa persona y por lo que esa persona nos transmite. Pero no lo vamos a juzgar según su corazón, porque tú puedes decir, mira, este está muy guapo, este es guapo, viene bien arreglado, huele bien, venga, tú, bueno, este, y cómo me mira, no, tú aquí, a la izquierda, así, ¿no? Ese es el valor del hombre, el juicio, la manera de juzgar de los hombres. ¿Nosotros somos así en el mundo o no?
Juzgamos mucho por lo que vemos, de tal manera que no valoramos a una persona que vaya por la calle con traje y corbata y con un maletín, que a una persona que vaya con toda la ropa rota, lleno de mugre, despeinado, con una bolsa de basura en la mano. ¿A que no? No lo valoramos igual. Porque no vemos el corazón. Pero perfectamente esa persona que viene con traje y corbata, con maletín en la mano, puede llevar una bomba en ese maletín. Cuidado con el juicio con el que juzgamos. A veces tú puedes diagnosticar, este hermano es fiel, este hermano es correcto, este hermano, Cuidado, porque no puedes ver el corazón. Pero tranquilos, porque Dios dice que va a juzgar todas las cosas. Dice el versículo 3, ¿piensas esto, oh hombre? ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? Esta palabra, recuerda, no es para los salvos, esta palabra es para los no salvos. Aquellos que todavía viven según su camino, aquellos que viven según sus obras. Pero que son aquellas personas, como un compañero mío que intenté evangelizar y me dijo, yo es que no soy malo. Pero yo es que, mira, no he matado a nadie, no he robado, no digo malas palabras. A mi mujer nunca le he puesto los cuernos. Yo soy muy bueno. Yo soy buena persona. Bueno, pues para Dios ese es el peor. ¿Saben por qué? Porque no entiende la vara de medir de Dios, el pecado. No entiende que está lejos de Dios, porque piensa que Él es como el fariseo, puesto en pie, con las manos en alto. Oh, gracias Dios. En cambio ve a los demás, este es malvado. Dice Dios aquí, haces lo mismo y tú no escaparás del juicio de Dios, porque el juicio de Dios es justo. Dios no tomará por inocente al culpable. Versículo 4. Aquí quiero que veamos tres cosas muy importantes. Dice el versículo 4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Entiendes este pasaje? Aquí está diciendo, mira, Dios ha establecido una misericordia. Dios ha establecido una manera para que tú puedas ser justificado. ¿Cómo? ¿Quién me lo dice? Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Recuerden, este pasaje viene después de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice que el Evangelio, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, también al griego. Dice así, ¿verdad? Porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por medio de fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿De qué está hablando Pablo hoy? La justicia de Dios, no la justicia del hombre. La justicia de Dios, que es la que me va a salvar, no mi propia justicia. Y llegados aquí dice, mira, Dios ha preparado su justicia, pero tú puedes hacer otra cosa, que es menospreciar las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad. ¿Lo desprecias? Hay gente que lo desprecia. ¿Y qué es esto de benignidad, paciencia y longanimidad? Bueno, hay personas que lo enfocan de esta manera. Su benignidad podría ser considerada como la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados pasados. ¿Ustedes han cometido pecados en el pasado? Sí. Muchos. ¿Cuántos? Muchísimos. ¿Y Dios te ha juzgado? ¿Dios te ha juzgado? No. Dios no nos ha juzgado. Hemos cometido un montón de pecados, a millones, ¿pero Dios nos juzga? No. Esa es su benignidad. Su paciencia podría ser considerada como la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados presentes. ¿Has cometido ya algún pecado hoy? Alguno habrá caído ya, ¿no? Alguna mentira. O no solo eso. Hoy ya no he leído la palabra de Dios antes de venir, no he orado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es que hay muchas maneras de pecar. Una mala mirada, un mal pensamiento. Cualquier tontería ya es un pecado tontería para nosotros, pero para Dios ya es pecado. ¿Y Dios nos juzga? No. Eso es su paciencia. Él es paciente, dice su palabra.
Porque no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego continúa diciendo, y su longanimidad, que esto podría ser considerada la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados futuros. ¿Dios sabe que nosotros vamos a cometer pecado? Sí. ¿Y qué dice? Para que no cometas más, te corto aquí. No. Él sigue. Él dice que tiene longanimidad. ¿Y qué es longanimidad? Él espera. Él tiene misericordia. Él tuvo misericordia y no te destruyó cuando tú cometías los pecados pasados. Él tiene misericordia y no te destruyó cuando estás cometiendo los pecados presentes. Y Él tiene misericordia porque no te destruye aun sabiendo los pecados que cometerás en el futuro. Eso es longanimidad. Porque Él le espera. ¿A qué? Dice la palabra aquí. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios es la buena disposición de Dios ante tus malos pecados. ¿Entiendes eso? La benignidad de Dios es una buena disposición, el corazón de Dios hacia ti y hacia mí. Eso es lo que nos tiene que guiar, dice aquí la palabra, nos guía al arrepentimiento. No es que nos lleve al arrepentimiento, sino que nos guía al arrepentimiento. Arrepentimiento significa metanoia, griego, o es la palabra griega metanoia, cambio de mente, cambio de entendimiento. Cuando tú comprendes el pecado, lo que hizo, la causa del pecado, el efecto del pecado, y sobre todo que Cristo murió por culpa de tu pecado, entiendes que Dios no te destruye en tu pecado, eso te guía a cambiar tu manera de pensar en cuanto al pecado. Porque el problema ¿qué es? El pecado. Y pecado, qué pastor más pesado. Es que es así, hermano. ¿Puede haber un cristiano que persevere en el pecado? No debe ser. Un cristiano supuestamente dice, yo soy cristiano, yo he creído en el Evangelio, yo he creído en la sangre preciosa de Cristo derramada a la cruz para el perdón de mi pecado, porque Él murió por mi culpa, por mi pecado, pero yo continúo pecando. No puede ser así. Si tú has entendido verdaderamente que Él murió por tu culpa, tú ya no puedes acumular. Pablo dice en Romanos 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, ninguna manera. Porque hemos muerto al pecado. Yo antes estaba muerto, Efesios capítulo 2, yo antes estaba muerto en delitos y pecados, pero cuando Cristo obra en mi corazón y creo en Él, ahora yo estoy muerto a los pecados. No muerto en delitos y pecados, sino muerto a los pecados. Por eso la cuestión, hermanos, está en que entender esto, la buena disposición de Dios, la benignidad de Dios, nos tiene que guiar al arrepentimiento. Un cristiano que no está haciendo bien las cosas, ¿qué tiene que hacer? La palabra arrepentimiento dice que es como darse la vuelta en otra dirección. Si tú vas en dirección para allá, ¿qué tienes que hacer? El arrepentimiento es para allá. Algunos piensan que es un giro de 360 grados. No, porque irías en la misma dirección. Son 180 grados que tienes que virar en otra dirección. Tú sabes que tu vida no va en el camino correcto. ¿Y tú qué haces? Venga, como el borrico a la linde. Ven. ¿Así? No, Dios te está diciendo, no ves que yo tengo paciencia, no ves que yo tengo misericordia. Date la vuelta. Porque yo estoy aquí. Hay una salvación. Hay un problema muy grave, hermanos, y es el que debemos entender. Dice, si menosprecias esto, ¿qué estás haciendo cuando uno menosprecia esto? Versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Cómo le llama a la benignidad? ¿Cómo le llama a la paciencia y cómo le llama a la longanimidad? Una riqueza, un tesoro. Si tú lo desprecias, ¿qué estás haciendo? Te lo dice el versículo 5. Por tu dureza de corazón y por tu corazón, por la dureza de tu mente, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Hay personas que piensan que están atesorando buenas obras y lo único que están atesorando es ira. La palabra atesorar significa acumular, hacer tesoro. Acumulamos, ¿no? Buenas cosas. ¿Os gusta acumular buenas cosas? ¿Sí o no?
Sí, por eso tenemos armarios empotrados para acumular buenas ropas, buenas prendas de vestir. A las mujeres les encantan los zapatos, no sé por qué, no me pregunten, pero las mujeres tienen unos zapateros grandes para meter sus zapatos. ¿A que sí? Les encanta el maquillaje, por eso tienes perfumes. Acumulamos y hacéis tesoros en la tierra. Pero aquella persona que no valora la riqueza de Dios, el regalo de Dios, porque por eso es un don de Dios, porque es un regalo la salvación, ¿qué está haciendo? Está atesorando no perfumes, sino ira. Tu dureza y tu corazón no arrepentido. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque tú estás menospreciando la riqueza de Dios. ¿Has entendido que Dios te salvó? ¿Has entendido que Cristo murió por ti? Sí. Entonces tienes que cambiar tu forma de vivir. Eso significa arrepentimiento. Una persona que recibe a Cristo no puede andar como andaba antes. Tiene que andar en otra dirección. Yo antes andaba en el pecado. Yo antes era así. Dice Pablo también en Efesios 2, versículos 2 y 3. Nosotros antes, ¿qué hacíamos? Pues íbamos en la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora ya no puedes ir en la corriente de este mundo, ahora tienes que ir contra la corriente de este mundo. Eso es el arrepentimiento. Y es a ese arrepentimiento al que Dios nos guía, nos llama a través de su palabra, para que cambiemos nuestra manera de pensar. El moralista piensa que está acumulando méritos. Una persona legal piensa que está acumulando buenas obras para llegar al cielo. Y lo que está haciendo, amontonar condena. Amontonar condena. A veces me sabe mal decir esto, pero es que es una realidad grande. ¿Saben para quiénes va a arder más fuertemente el fuego del infierno? ¿Para los asesinos? ¿Los violadores? ¿Para los secuestradores? ¿Para los pederastas? ¿Para quién arderá más fuertemente el fuego del infierno? Porque también es una enseñanza que en el infierno no todos van a sufrir por igual. Igual que en el cielo, no todos van a tener la misma gloria. Eso enseña también la palabra, ¿no? Dice que hay diferente gloria. Dice, igual que hay estrellas que tienen diferente tamaño, diferente gloria, en el cielo también todos tendrán diferente gloria. ¿Por qué? Porque una es la gloria del sol, y otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas. ¿Y los cristianos en el cielo cómo serán? Pues cada uno tendrán diferente gloria. ¿Tendrá la misma gloria el que fue crucificado al lado de Cristo? ¿Que una persona que ha llevado toda su vida entregada al Señor? No, porque el que murió al lado de Cristo fue a la congregación, cantó alabanzas, dio ofrenda, salvó a alguien con su predicación, hizo algo, no hizo nada, morir. ¿Y está en el cielo? Sí, Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvó su alma, pero tendrá poca gloria. Pero algunos que desde jóvenes sirvieron al Señor, como por ejemplo John Wesley o Charles Spurgeon, esos hombres que has leído de ellos, que entregaron con pasión su vida, que recorrieron miles y miles de kilómetros para llevar el Evangelio. Cristianos, como les llamaban, protestantes en misma España, que murieron quemados. Y el otro día había una película, era un trozo de película simplemente, tengo que verla entera. Mostraba cómo quemaban en la hoguera a los protestantes españoles en Sevilla. Y era una película y se me pusieron los pelos como escarpias. Y fueron quemados por Cristo. ¿Tú serías capaz de entregar, como dice Pablo, en 1 Corintios capítulo 13? Si yo tuviese la fe de tal manera que pudiese entregar mi cuerpo para ser quemado. ¿Tú serías capaz de, como esos hombres que yo veía llevados en burros, con un capirote en la cabeza, amaniatados, escupidos, apedreados, abofeteados, como dice la palabra, y después puestos en un madero y ser quemados vivos? ¿Por Cristo? ¿Cuánta gloria tendrán esos hombres en el cielo? Mucha gloria, porque entregaron su vida verdaderamente por Cristo. ¿Y cuánta gloria pensáis que tendréis vosotros? Piensa en tu gloria.
Esto es individual, cada uno de vosotros. ¿A ti te gustaría tener gloria? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. ¿Pero hacéis algo para esa gloria? ¿O esperáis sentados a que venga la gloria? Uno para tener algo en esta tierra, ¿qué hace? Se esfuerza, trabaja, madruga, suda, día, noche, pum, 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 trabajo, trabajo, trabajo. ¿Para qué? Para que llegue al final de mes mi nómina de gloria. Pero ¿y para el Señor? Es curioso que muchas veces nos conformamos con no ser condenados. Ya me salvé, ya mis pecados fueron perdonados, ya voy al cielo, ya, con esto me conformo, ya no quiero nada más. El Señor nos dice, no, más, deséalo. Pero ¿dónde iba mi pregunta? ¿Quiénes recibirán mayor condenación? Aquellos que han escuchado la palabra, pero no la han querido recibir. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la misma palabra. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Porque la persona que ha tenido el beneficio de conocer la ley de Dios, y no solo la ley de Dios, sino la palabra de Dios, será juzgado conforme a su conocimiento. Mirad, dijo el Señor Jesucristo, muchas veces dijo esta frase, ¿no? Mirad cómo oís. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Hebreos 6, versículo 1 al 8. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué significa esta palabra? ¿Que la salvación se pierde? No. Significa que habrá personas que, como dice aquí, escucharán. Voy a leerles la lista para no confundirme. Dice, es imposible, versículo 4, que los que una vez fueron iluminados, pregunta, una persona que no tiene la salvación, una persona que no ha entendido el don de Dios, una persona religiosa, y que está escuchando estas palabras, ¿qué está haciendo? ¿Iluminado o no? Está siendo iluminado porque la palabra de Dios es luz. Y que gustaron del don celestial. ¿Están gustando del don celestial? Sí, porque les está siendo predicado el Evangelio, es el don celestial, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? ¿Han recibido el Espíritu Santo? No. Dice, han sido partícipes del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia, ¿no? En cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo. Cuando estamos todos reunidos, el Espíritu Santo gobierna este lugar, ¿o no? Sí. ¿Y cualquier persona no es receptora de esto sin Cristo? Si alguien está aquí sin Cristo, está sin Espíritu Santo. ¿Pero es partícipe del Espíritu Santo? Sí, porque vienen los hermanos, le saludan. Bueno, hermanos, vienen las personas de la iglesia, le saludan, le abrazan, le reciben. Está siendo partícipe del Espíritu Santo. Yo creo que en el mundo no te tratan así. O tú por la calle te dan abrazos, te besan y te saludan y te sientan y te traen y te llevan. ¿A que no? Yo creo que no. Continúa diciendo.
y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿Están gustando la palabra de Dios? ¿Sí? ¿La están escuchando? Pero dice, recayeron. Una persona viene a este lugar, escucha la palabra de Dios, parece que quiere ser cristiano, intenta cumplir los mandamientos, intenta llevar una buena vida, pero tarde o temprano cae porque no tiene espíritu dentro de él. Dice, esto es imposible. Dice que haya otra vez arrepentimiento. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. No. Esa persona no es salva. ¿Qué habrá para ellos? Versículo 10. O sea, capítulo 10. Versículo 26 al 31. Hebreos 10. Uno de los pasajes también terribles. Porque si pecaremos voluntariamente, versículo 26 al 31, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay gente que no le gusta este pasaje, porque poner a Dios como qué. Wow, Dios no es tan malo. No es malo. Dios es justo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es que es Dios. Es que no es un amigo con el que tú te puedas tomar algo. Es que es Dios, el creador de todas las cosas. Pero aquí dice, el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Es la misma persona. Aquí no hay varias personas. Aquí hay una persona que dice, el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ha recibido, escucha, el conocimiento. ¿Ha entendido que en este lugar se predica? ¿Qué se predica en esta iglesia? Que Cristo murió en la cruz para el perdón de todos los pecados, de todo el mundo. ¿Ha recibido conocimiento? Sí. Pero dice que luego peca voluntariamente. Peca. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mira, Dios ya no puede hacer nada más. Dios ya lo hizo. Dios ya entregó a su Hijo hace 2000 años para que muriese en la cruz. Dios ya no puede hacer nada más. Perdonó todos tus pecados. Pero algunos dicen, no me lo creo. ¿Todos? No, todos no. Yo voy a seguir un poco mi vida así a mi marcha. Y pecan voluntariamente. ¿Qué está haciendo? Dice aquí, hace afrenta al Espíritu de gracia. ¿Habéis escuchado el pecado imperdonable? ¿Han escuchado esto? ¿El pecado imperdonable? Hay un pecado imperdonable. Quiere decir que no tiene perdón. Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Este es el pecado imperdonable. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu? Lo que dice Hebreos capítulo 10. El que hiciere afrenta al Espíritu de gracia, el que dice, no quiero aceptar esto, no lo quiero para mí. Eso es rechazar el Espíritu de Dios. Eso es hacer afrenta. Esa es la blasfemia. Eso es pisotear la sangre de Cristo. No lo quiero. No me interesa. No quiero cambiar mi forma de vivir. No quiero que me laves el cerebro. No quiero que me digas lo que tengo y lo que no tengo que hacer. ¿Estás haciendo? Afrenta. Miren, Dios no obliga. Dios no te quiere obligar. ¿Dios podría obligar? Sí, tiene poder. Pero así Dios no trabaja así. Dios no obliga. Dios simplemente obra de esta manera. Romanos capítulo 1. ¿Tú te apartas? ¿Tú lo rechazas? ¿Y él qué hace? Se aparta. Si tú te apartas, ¿él qué hace? Se aparta. Pero ¿y si tú te acercas? Se acerca. ¿Y si tú te acercas, qué hace él? Se acerca.
Pero si tú eres orgulloso, Dios te resiste, ¿no? Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. A que perseveran en pecar, a que perseveran en su soberbia, ¿Dios qué hace? Le resiste. Es decir, se aparta. Pero al que se humilla, Dios se acerca. Entonces, cuidado con este pecado imperdonable, porque es el único pecado que lleva al infierno. Todos los demás fueron perdonados en la cruz. Pero es que ese es el pecado de no creer. San Juan capítulo 16 habla así, ¿no? Cuando el Espíritu venga al mundo, ¿qué comenzará el mundo? ¿De qué? De pecado, de juicio y de justicia. De pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. El pecado que lleva a las personas al infierno es no creer en Jesucristo. Y ya cuando están en el infierno, ¿qué ocurre? Que ya tienen que pagar toda su deuda. Porque Dios traerá a juicio toda obra. Vamos un poco más. Volvemos a Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra de Dios, Romanos 2, 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará el pago. Hemos dicho anteriormente que Dios tiene benignidad, paciencia, longanimidad, es decir, no nos ha condenado, no nos ha castigado por el pecado pasado, no nos está castigando por el pecado presente, no nos va a castigar por el pecado que cometamos en el futuro. Pero llegará un momento en que su juicio se llevará a cabo. Su crinos. Si juicio es crisis, justicia crinos. Conforme a sus obras. ¿Tú entiendes que todo lo que tú haces va a repercutir en el futuro ante Dios? Sí. El mundo, ¿por qué el mundo no cambia? Porque como cometen pecados, pero no hay juicio, ¿qué piensan? Bueno, pues perseveramos en el pecado, seguimos. Si aquí nadie nos castiga por nuestro pecado. Y el mundo está atestado de inmoralidad, de injusticia y todas esas cosas. Pero el que verdaderamente ha entendido la salvación, el que verdaderamente ha entendido el Evangelio, sabe esto, que Dios traerá a juicio toda cosa. Es más, Pablo lo dice en este mismo capítulo 2, el 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Ya no solo las obras, sino también los secretos. ¿Tienes secretos? ¿Hay algo que no quieres que nadie sepa? Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Tuviésemos una entrada USB en el corazón, conectarla aquí a la televisión, vamos a ver lo que tienes en el corazón. Y todos ustedes lo ven. ¿Qué les parece? Yo creo que ninguno de aquí estaríamos 5 minutos. Si tuviésemos eso, un USB aquí conectado a nuestro corazón y que se vea lo que hemos pensado, lo que hemos hablado. ¿Quién quiere ser el primero? Que conectemos la inteligencia artificial. Gracias a Dios que eso no va a ser posible. Pero Él sí. Hebreos 4:13 dice así, ¿no? Que no hay cosa oculta. No hay cosa creada que esté oculta delante de su presencia. Más bien dice, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O Eclesiastés 12. Como termina ese libro, versículos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este. ¿Qué? Que teme a Dios. Teme a Dios porque este es el fin del hombre. Porque Dios traerá toda cosa a juicio. Toda cosa, sea buena o sea mala, todo Dios lo va a traer a valoración. Dios va a traer todo a juicio. Mateo 12:36, Cristo dijo, en verdad os digo que todo hombre dará cuenta de toda palabra ociosa que haya salido de su boca. Palabra ociosa. O sea, Dios va a valorar, va a juzgar pensamientos, sentimientos, obras, palabras ociosas. ¿Qué es una palabra ociosa? Cuando hablas tonterías, pues eso son palabras ociosas. Wow.
Entonces, ¿en qué situación quedan las personas ante esta valoración? Vamos a buscar Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel 12. Ya falta poquito. Daniel 12. Daniel 12, versículos 2 y 3. Vamos a leer juntos. Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3. ¿Leemos, por favor? ¿Sí? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este es uno de los versículos que a mí me motiva. No sé a ti. Pero en primer lugar dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos, cuando dice muchos, quiere decir todos. Este pasaje nos lleva ahí a Apocalipsis capítulo 20, en el juicio del tribunal del trono blanco, ¿no? Cuando dice que Dios estará en su trono, y vi un trono, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Dice también ese pasaje que los muertos, vi a los muertos, dice Juan, yo vi a los muertos, grandes y pequeños, vi a los muertos, ¿qué muertos? Los que no tenían vida en sí. Grandes y pequeños, no significa adultos y niños, no. Grandes y pequeños significa a los importantes y a los menos importantes, a los gobernadores y a los plebeyos, al barrendero y al rey, al sin techo y al que vive en el palacio, a los grandes y a los pequeños. Y dice que todos estaban de pie, los muertos de pie delante de Dios, como en una posición de recibir sentencia. Cuando vas a un juicio, ¿no? El acusado se tiene que poner en pie para escuchar su sentencia, o inocente o culpable. Bueno, dice que los muertos estarán de pie delante de Dios, muertos de pie, están muertos espiritualmente, pero ellos están vivos para recibir el juicio de Dios. Porque fueron resucitados. Dice que la muerte y el Hades entregaron a los muertos, y el mar entregó a sus muertos. Y los muertos fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros, porque dice la palabra que los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Bueno, es que Dios tiene libros donde están escritas todas las cosas que tú has hecho, has pensado, todo lo que has tenido guardado, todos tus secretos. Eso estará todo ahí escrito. Para el creyente hay otro libro, el libro de la vida. Y los muertos fueron lanzados al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que ese sufrió la muerte segunda. La muerte segunda, ¿saben la palabra tánatos en el griego? De eso viene nuestra palabra tanatorio. Es una separación. La segunda muerte. La primera muerte, ¿cuál es? La muerte física, separación del cuerpo y del alma. La segunda muerte, ¿cuál es? La separación de Dios, total y eterna. Por eso dice aquí Daniel, los que se levanten del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eternamente, confusión, vergüenza, eternamente. Pero qué importante es el 3. Los entendidos, ¿quién son los entendidos? El que ha recibido el entendimiento de parte de Dios. Resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Saben qué anhelo yo, hermanos? ¿Saben qué anhelo? Brillar. Anhelo brillar a perpetua eternidad, porque los que enseñan a la multitud, pero qué morro tiene el pastor. Tú también puedes enseñar a la multitud. ¿Alguien te lo impide? ¿Alguien te impide que prediques el evangelio en tu lugar de trabajo?
¿Alguien te impide que prediques el Evangelio a la multitud de tu hogar? ¿Alguien te impide que prediques el Evangelio en la calle? Gracias a Dios que tenemos ahora un país en el que, digamos, se puede predicar el Evangelio en la calle. Pero no lo hacemos, ¿a que no? Tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero yo creo que no quieren brillar. ¿Quieren brillar? Bueno, van a brillar, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Pero es que hay algunos que dicen que es que serán como estrellas a perpetua eternidad. ¿Así? Sí. De hecho, eso nos habla también Romanos, en el capítulo 2, que es la última parte de la predicación de hoy. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad. Miren, el Señor no es egoísta en cuanto a su gloria. ¿Saben por qué? En el Antiguo Testamento, Isaías dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero cuando estemos en el cielo, ¿sabes qué va a hacer Él? Compartir su gloria. ¿Tú qué haces con tus hijos? Tú solo piensa lo que tú haces con tus hijos. Si tú te estás comiendo un filete de ternera, aprovechen antes de que nos hagan comer gusanos. Y el filete de ternera tiene el magro y luego tiene la vena, ¿no? O la ternilla, ¿a que sí? ¿Están conmigo o ya están como Orfeo? El filete de ternera tiene su cosa magra, su carne buena, y luego tiene la vena o tiene la grasa. ¿Tú qué le das a tus hijos? Toma, niño, cómete la vena. ¿A que no? ¿Tú a tu hijo qué le das? Lo mejor. ¿Y Dios, que es peor que nosotros? ¿Dios nos va a dar la vena? ¿Nos va a dar el tendón? En el cielo Dios compartirá su gloria con aquellos que le buscaron, que vivieron por Él. Aquí en este pasaje de versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. No se confundan, esto no quiere decir que se van a ganar la salvación. No, la salvación, recuerden, ya la tienen en Romanos 1, 16 y 17, por fe. Pero ahora, después de la fe, ¿qué hace falta? No conformarse. No te puedes conformar solo con la fe. Dice que hay que perseverar, perseverando. ¿Perseverar qué significa? Continuar en el esfuerzo. El atleta que hace un maratón dice que él persevera, no deja de correr. No dejes de correr. Pablo lo dijo, dice, ni yo mismo pienso o pretendo que lo haya alcanzado, sino que más bien, extendiéndome a lo que tengo por delante, ¿qué hago? Yo continúo. Yo persevero. Dice, me estiro, como ese que llega a la meta y hace el último esfuerzo y mete la cabeza. Pero eso es un continuo en la vida del cristiano. La perseverancia. Perseverar. Continuar. No decaer, no desmayar, persevera. Y dice, y busca la gloria y honra e inmortalidad. Búscala, dice Dios, búscala. No te conformes con las migajas, porque Dios no tiene migajas en el cielo. Dios tiene gloria, honra para ti. Pablo dijo, a mí me espera la corona de justicia, en la cual el Señor mismo me dará. ¿Tú quieres tu corona? Búscala, lucha por ella. No, para el pastor. No, es para ti. Es que a Dios le sobran coronas. Trabaja por el galardón. Tú no eres un gentil. Tú no eres uno de ellos. Tú eres de Cristo. Luego hay otros. Pero ira, versículo 8, y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mira, va a haber unos que van a estar por otro lado. Unos que van a estar corriendo al lado tuyo pensando que van en el mismo camino, pero ellos van con sus obras, con injusticia. A mí no me hace falta ir a ninguna iglesia para que me digan lo que tengo que hacer. No. Yo soy buena persona. Pero no vamos en la misma dirección. Tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente, también al griego. ¿Ven? Aquí judío, griego, judío, griego, judío, griego.
El Señor Jesucristo dijo, primero es necesario que vengan las ovejas perdidas de Israel, ¿no? Las ovejas perdidas de Israel. Cuando venía la mujer cananea detrás del Señor, Señor, sana a mi hija. No, está bien que el padre eche las migajas, el pan a los perros. Sí, pero unos perros se comen las migajas que caen a la mesa de su amo. El Señor le dijo, mujer, grande es tu fe. Pero él dijo, yo primero tengo que ir a los de mi padre, a los de Israel, pero luego vendría a los gentiles. Versículo 10, espero que me estén siguiendo. Pero gloria, honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque para Dios no hay acepción de personas. Los judíos recibieron la palabra de Dios, los primeros. ¿Saben qué ocurre? Que eso es una responsabilidad. Porque a cada uno se le dará conforme ha escuchado. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que piensa que tiene, se le quitará. En Mateo capítulo 25 hay varias parábolas que nos enseñan de estas cosas. En primer lugar, la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, que nos enseñan que el mundo es como eso, como una boda, que el novio vendrá pronto, pero no sabemos cuándo. Señor Jesucristo vendrá, no sabemos cuándo, pero que habrá 10 vírgenes representando al mundo, 10, que 5 serán prudentes porque han preparado aceite para sus lámparas y 5 serán insensatas, no han preparado aceite para sus lámparas. El aceite es el Espíritu Santo. La mitad tendrán el Espíritu, la otra mitad no. Y no quiere decir que la mitad del mundo serán salvos y la otra mitad no. Pero es una representación, es una parábola. Después está la parábola de los talentos. De que un rey, ¿no?, se fue de su tierra, le dio talentos. Talento es el peso de 34 kilos de plata o de oro. Dice que a uno de uno, a otro, o sea, uno de 2, 5, ¿sí? Vamos a buscar para ver bien esto. Mateo 25. ¿Están cansados? No, vale, yo tampoco. Mateo 25. El reino de los cielos, versículo 14, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2 ganó también otros 2. Y el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. Le he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el otro, que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor dijo, siervo malo y negligente, sabías de sobra que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De quién está hablando esta parábola? De 2 clases, no está hablando de 3 clases de siervos, está hablando de 2 clases de siervos, uno bueno y uno malo y negligente. Ellos han recibido talento. ¿Qué es el talento? Es la palabra de Dios. Es el don de Dios, el Evangelio. Unos lo reciben y lo usan. Otros lo reciben y ¿qué hacen? Lo entierran.
en la tierra. Saben que la tierra fue maldita por Dios, ¿no? La tierra es maldita por tu causa, le dijo a Adán. Te dará espinos y abrojos. Pero te enterró el don de Dios, enterró el regalo, enterró ese talento debajo de la tierra. Está hablando de dos personas totalmente diferentes. Dos de los siervos, según su capacidad, negociaron. Uno tenía 2, consiguió 2. Otro tenía 2 más. Otro 5, 5 más. Yo sé que aquí hay personas que tienen diferentes talentos, ¿o no? Claro, por eso hay personas que tienen más servicio o menos servicio. Yo lo entiendo. Unos recibieron la salvación jovencitos, tiene vigor, tiene fortaleza y puede hacer más cosas para el Señor. Otros recibieron la salvación ya de viejitos y pues ya le queda poca combustible en el depósito. Poca gasolina. Aún así, eso no es excusa. Pueden entregar su vida al Señor. Lo que está claro es que Dios nos da diferentes talentos para la obra de Dios. Pero habrá otros que reciben eso, ese conocimiento. Pero tienen a Dios, ¿cómo? Tú eres malo. Tú eres un señor que cosechas donde no sembraste. Dice así, ¿no? Yo tuve miedo y fui y escondí el talento porque sé que eres así. ¿Y qué le dice Dios? Si tú sabías que era así, ¿por qué no lo llevaste por lo menos a los banqueros para que te diesen interés? Lo mínimo que podías haber hecho. ¿Esa persona se puede considerar como una persona salva? No, porque termina diciendo, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la representación del infierno, el lloro y el crujir de dientes. En conclusión, hermanos, ¿qué debe hacer un cristiano? Un cristiano que entiende Romanos capítulo 2, que el juicio de Dios se revela a los hombres. Dos clases de personas hay aquí ahora mismo, ¿no? Como estas dos clases de siervos. Por un lado hay siervos que van a tener este talento y lo van a aprovechar. Por otro lado hay personas que están escuchando pero no lo van a saber aprovechar. Porque pensarán que Dios es injusto, que Dios es un juez malo, que vaya Dios, que me va a mandar al infierno toda la eternidad por unos poquitos pecados que yo haya hecho aquí en esta tierra, y tampoco tantos porque ni siquiera tengo dinero para pecar, ¿no? Dios solo va a valorar lo que tú has hecho con lo que Él te ha dado de su gracia. Él te da de su gracia, de su misericordia, y Él quiere que ahora tú trabajes con esos talentos. Y vuelvo a repetir, y esto es para los miembros de esta iglesia. Trabaja, persevera, busca gloria, honra e inmortalidad, como dice aquí el versículo 7. Búscalo, no lo esperes. No esperes aquí sentado, viéndome como... sí, amén. Sí. O luego en tu casa como nada. Busca la gloria. Sé un cristiano activo. Los barcos pueden llegar a puerto de muchas maneras. Pueden llegar con toda la mercancía a bordo o pueden llegar en ruinas y ardiendo. ¿Tú cómo quieres llegar al cielo? ¿Cómo quieres llegar al cielo? ¿Con gloria y honra? ¿O quieres llegar al cielo como algunos van a llegar al cielo, con indiferencia? ¿Tú también estás aquí? ¿De quién es ese palacio? Yo también quiero un palacio en el cielo. Sí, pues ¿qué hiciste en la tierra? Una casa preciosa en Guayaquil. Pues se quemó, se quemó. Porque toda la obra de hombre se quemará, se fundirá. Oye, ¿qué hiciste en la tierra? ¿Qué hiciste? ¿No hiciste caso cuando Dios dice, haceos tesoros en los cielos? No, es que yo entendía, hacedme tesoro en la tierra. Trabajo para mi amo en la tierra, mi jefe de Incarlosa, mi jefe de tal empresa, de cual empresa. Soy siempre puntual, fiché, pum, 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 pum. Pero a la iglesia llegué siempre tarde. Aquí está el Señor, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para el Señor? Busca la gloria, busca la honra, trabaja, sacrifícate. Cristo murió por ti, muere tú por Él.
¿Qué puedo hacer por ti, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor, si quiere que estén aquí, escuchen la palabra, pero después de ahora escuchar, Dios quiere trabajar. Algunas empresas hacen eso, ¿no? Hay una reunión antes del trabajo, se reúnen todos y reparten el trabajo. ¿A que sí? Hoy esto, aquello, tal. ¿Y luego qué hacen? Como hacía yo en mi trabajo antes. Venga, nos vamos un cigarro, venga, un cigarrito, un café. Tú. Y no hacen nada. No, Dios dice, poneros a trabajar, a servir. Busca la honra, busca la gloria, busca la inmortalidad. Gánate el galardón. Porque después, cuando llegues al cielo, ¿qué vas a tener allí? ¿Has pensado lo que vas a tener en el cielo? Que el Señor nos dé sabiduría e inteligencia para estas cosas. Vale, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque Cristo dijo que cualquiera que da un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, por cuanto es mi discípulo, no quedará sin recompensa. Un vaso de agua fresca. Dios, Cristo dijo, si a alguno le da un vaso de agua fresca a uno de mis discípulos, no quedará sin recompensa. Un vaso de agua. Imagínate las demás cosas. Trabaja para el Señor. Sirve a Cristo. Con todo tu corazón. El tiempo se acaba. Cristo vendrá pronto. Él lo dijo, he aquí yo vengo en breve, y mi galardón conmigo. Cristo viene como ese padre que se va lejos al viaje. Cuando se va de viaje lejos y luego vuelven, ¿cómo vuelven? ¿Con las manos vacías? No. Le traes un regalo al niño, un regalo a la niña, a la mujer. Cariño, ¿qué me traes? ¿Te traigo yo? No. Le traes un regalo a la esposa, que sí. Mira, te traigo de tal sitio. El Señor viene con su galardón. Pero hay que trabajar para Él. Hay que trabajar para Él. Porque si no, el galardón, ¿qué hace? Se lo guarda para otro que lo haya hecho. Corred de tal manera para que lo obtengáis, dijo Pablo. Corred de tal manera que lo obtengáis. No seáis niños malcriados. No, yo también quiero. No. Trabaja. Vale, amados hermanos, hoy vamos a terminar aquí. Me pasé 10 minutos, vamos a orar. Señor Padre, tenemos tanto trabajo por delante, Señor, y muchas veces nuestras manos se quedan paralizadas por no saber muy bien qué hacer. Pero tú nos has dado sabiduría para entender muchas cosas y nos has dado conocimiento, sobre todo, para entender que nosotros éramos de aquellos que andábamos en este mundo juzgando y valorando a los demás. Sabíamos que esa vida no era la correcta, que esa vida no era la que tú anhelas, la que tú deseas para nosotros. Y fue de esa manera en la que obraste en nuestros corazones, dándonos arrepentimiento, dándonos un cambio de perspectiva, dándonos un cambio de mente, transformando nuestro pensamiento y transformando nuestras vidas, Señor. Te pedimos que si todavía hay aquí alguien que no ha venido a ti en ese arrepentimiento y en esa fe, que toques su corazón, porque hoy también podría ser un buen día para nacer de nuevo. Que haya personas que quieran entregar su vida a Cristo, porque llegará el momento pronto en el que el juicio se llevará a cabo, porque todas las personas estarán delante del juez. Unos estarán para gloria y honra, otros estarán para condenación y vergüenza perpetua. Solo habrá una diferencia entre ellos, no obras, sino la obra de Cristo en la cruz. Unos descansarán en ella, otros la habrán pisoteado en esta tierra, y tu justicia, Señor, caerá sobre ellos. No permitas, Padre Santo, que en este lugar haya nadie, en ese bando, en ese lado de la izquierda donde estarán las cabras, aquellos que vieron a alguien tener sed y no le dieron agua, aquellos que vieron a alguien hambriento y no le dieron pan, aquellos que vieron a alguien desnudo y no lo abrigaron, aquellos que vieron a alguien enfermo y no lo visitaron, aquellos que podían haber hecho una pequeña cosa pero no lo hicieron, simplemente porque no les venía bien. Ayuda, Señor, a nuestra congregación para que seamos fieles, honestos, responsables, diligentes en nuestro trabajo, en nuestra obra. Y que trabajemos como aquellos que recibieron el talento, porque lo hemos recibido, que es la salvación y el poder de Dios a través de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.